Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este último video del año les voy a hablar de dos temas. El primero es sobre esto que surgió de Kunshin, que apareció el modelo. Y después también voy a hablar sobre esto que dije, que iba a ser otra lista del tema del Combat Pack 3, porque había cometido algunos errores, ¿no? Bueno, esto no significa que vaya a haber un Combat Pack 3, ni que no vaya a haber un Combat Pack 3. Eso todavía no lo sabemos. Eh, por diferentes fuentes dicen que no lo va a haber. Es posible, eso hasta que llegue el momento no lo vamos a saber. Así que como esto tiene que ver más con el tema de los cameos, voy a hacerlo porque, como dijo Fade and Know en su último post, puede que lancen un par de cameos que tenían, uno o dos cameos que tenían listos ya. Y yo también lo dije en mi video justo antes de lo que publicó Fade Unknown, de que yo había encontrado 8 DLCs, por lo que mi especulación era que iban a ser dos cameos que íbamos a tener en posiblemente, a ver, marzo, abril, en, bueno, no sé, cada 2 meses. Después del T1000, 2 meses, y después de otros 2 meses, otro cameo para alargar el año 2, ¿no? Y después los otros 6, ¿cómo formarían Combat Pack 3? Esa era mi especulación. Pero bueno, como todavía no sabemos si va a estar, si está cancelado o no, bueno, vamos a hablar de ello para que quede constancia de los posibles cameos, si es que surgen, y si no, bueno, mala suerte. Así que bueno, vamos a empezar hablando por Kunshin rápidamente. Tenemos que el artista que trabajó en Kunshin, Sergio Nicolás Benítez, puso Kunshin Cameo, y todo el mundo como que empezó a pensar que a lo mejor que Kunshin, que el futuro DLC, ¿se acuerdan que surgió desde el día 1 que estaba casi Cage, Jade y Kunshin, con algunos diálogos? Como que bueno, en teoría podría ser que lo habrían cancelado al personaje y que ahora iba a ser un cameo, ¿no? Pero bueno, el tema es que este skin es el que tenemos desde el día 1 en el juego. Si ustedes lo ven, es lo mismo. Es el mismo skin que tenemos y es el mismo que aparece en la escena. Bueno, esta es la escena borrada, ¿no? Pero es que acá se ve con más detalle. Es el mismo skin que, que tenemos acá. O sea que no sería extraño de que el artista publicara este skin porque ya está en el juego. O sea, no es que, bueno, que haya publicado esto significa que se canceló en Combat Pack 3. No, no significa nada. Significa que este es parte de su trabajo y ya está en el juego. Está visible en la escena de la pirámide, o sea que no hay mucho más misterio en esto. A lo que nos lleva a hablar del tema número 2 del video. Como dije que próximamente iba a ser un video porque había cometido errores, bueno, el error principal fue que yo cuando busqué estos personajes los busqué con el nombre Blaze, Shade, ¿no? Estos son los resultados que obtuve. Pero claro, el tema es que lo que son cameos, acá tenemos Kunshin Cam, que tenía las props, pero bueno. Eh, lo que son cameos, tenemos Sonya Cam, Striker Cam, Sub-Zero Cam, todo Cam termina, ¿no? Y en la lista, bueno, yo hice varias listas, pero en esta justamente no había incluido lo de Cam. Entonces, eh, bueno, obtuve otros resultados que les voy a mostrar ahora. Acá, bueno, vemos que tenemos cosas de varios colores, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, vamos a esta la primera fase, que tenemos Blaze Cam, Cobra Cam, Kotal Cam, normal, Shiva Cam, Shaki Cam, Cobra Cam, Shade, Shade Cam, Cobra, Erron Black Cam, Suhao, Shade, Sharek, Cobra Cam, Nightwolf, Nightwolf Cam, Hotaru Cam, Tribor, Nightwolf Cam, Blaze, Deborah Cam,
Suhao Cam, Jade, Nightwolf, Hataka Cam y Crónica Cam. Bueno, ¿qué significan los colores? Bueno, en amarillo estaban todos y después empecé a cambiar los colores. En rojo puse los que no creo que estén, por motivos obvios, porque a Cobra, acá tenemos Cobra Cam y Cobra, ya lo tenemos como parte de Ghostface, incluye un par de movimientos especiales y como que el personaje no tiene mucho más. O sea que de cameo es imposible que esté, porque no le van a inventar movimientos especiales para el cameo, no creo. Y como personaje del roster principal, tampoco creo que esté, porque si no tendrían que, no sé, crear un personaje nuevo prácticamente. Así que bueno, por eso lo puse en rojo. También tenemos a Jade Cam, que para mí tampoco tendría sentido, porque si ya tenemos a Chameleon, que está Jade incluida, ¿por qué tendríamos un cameo de Jade? No tiene sentido. En verde ahora nos quedarían Jackie Cam, que está en verde porque es la única que queda en este slot. Y lo mismo para Jade, que Jade pienso que va a ser, si hay un Combat Pack 3 va a estar Jade. Bueno, lo demás quedaría así. Una aclaración. Que esté... tenemos 8 slots, lo cual no significa que vaya a haber 8 personajes de Mortal Kombat. Puede haber un invitado o dos. Así que a lo mejor algunos slots... que esté, por ejemplo, Jackie Cam acá no significa de que vaya a estar en el roster. Puede que justo este slot lo ocupe un invitado y no esté Jackie, por ejemplo. Vamos a pasar al segunda parte. Otra vez tenemos en rojo los que ya estaban en rojo. Ahora puse en verde a Jade. ¿Por qué? Porque creo que es el personaje que todo el mundo estaría de acuerdo con que va a ser DLC. Si hay un Combat Pack 3, Jade va a estar. De todos los personajes que hay. Bueno, Blaze acá está en verde porque es el único que queda. Y como vemos, Cobra Cam. O sea que acá nos quedaría un slot vacío. O sea que mínimo habría un invitado. Puede ser 2, 3, como ya tuvimos anteriormente. Pero bueno. Ya lo que es en este filtro que digamos, estos personajes que quedan acá, los únicos que podrían estar seguros, entre comillas, son los cameos. Para que un personaje vaya a estar, tiene que estar presente acá en este último filtro. Si no, no. Por más que figure acá y acá, si no está en este filtro, no va a estar. Bueno, acá tenemos que en este slot quedó solo Jade, por eso está en verde. Blaze quedó solo en verde. Acá lo mismo con Deborah Cam. Acá, ¿por qué Jarek está en verde? Porque Suhao estaba donde está Jade. Y entonces seguramente Jade va a ser el personaje elegido. Por tanto, Suhao no está en ningún otro slot. Quedaría Jarek. Repito, no significa de que vayan a estar Jarek, por ejemplo. Deborah Cam tenemos 2 veces Deborah, o sea que uno de los dos no estaría. Por eso digo, acá teníamos que puede haber un invitado, que puede ser a lo mejor uno de estos 2 slots, o incluso 2 invitados, que puede ser este, o cualquier otro. Así que bueno, entonces tenemos Deborah Cam. Bueno, acá puse algunos en verde que son los que yo creería que tienen más sentido de que estén en el juego, ¿no? Blaze Cam, bueno, estoy en duda, pero bueno, Blaze tiene su propio lugar acá. Puede ser jugable o cameo. Está en varios slots. Pero bueno, haciendo un descarte, dejaría esta lista. Acá vemos que, por ejemplo, acá tenemos a Hataka y Crónica. Acá tenemos a Hataka y Crónica. Uno de estos dos no estaría acá, en este slot, pasaría uno solo. Pero bueno, en definitiva, para no hacer el video más largo, tenemos que posibles cameos, a mi entender, podrían ser Deborah, Hotaru, por lo que dice acá. Y si no, incluso hasta Blaze cameo.
que aparece varias veces, pero bueno, también aparece como jugable, entonces no sabría. Y como personajes nos quedan, repito, no significa que vaya a estar, Sharek, Kotal Kahn, Shade y Nightwolf y Blaze. Repito, pueden que haya varios invitados, entonces algunos de estos no vayan a estar. Pero bueno, en caso de haber un Combat Pack 3, lo más probable es que alguno de estos personajes, o incluso alguno de los que está acá, más probable estos que están acá, sean los elegidos. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos con otro video.